Vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel. Primeramente tenemos que entender que las festividades dadas por Yahweh, para quien Él las instituyó, para quien Él las dio, di conmigo, fue para Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Podríamos decir, es muy fácil poder entender el concepto y decir, bueno, es que las festividades o las fiestas que están establecidas en la palabra, perdón, no es para nosotros, o no es para nosotros el pueblo evangélico, sino que fueron dadas para el pueblo judío, y son festividades que por lo tanto no tenemos que guardarlas o no tenemos que observarlas. Mas es interesante el tener que entender y el observar. Y parte de lo que era el mensaje de la semana pasada, si pusimos un poco de atención a ello, es el entender que verdaderamente nosotros somos parte de ese pueblo de Israel, de que a nosotros se nos fueron dados los pactos, las promesas, de que dice la palabra que estábamos ciudadanía sin Elohim en esta tierra, dice, ajenos a los pactos y a las promesas, Efesios capítulo 2. Pero por medio de la sangre derramada, vamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, con todo esto, dice, ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus transgresiones. Dice, en los cuales anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, dice, y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad de este aire? Satanás. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el que opera sobre este mundo? Dice, de ese espíritu, dice, que operan los hijos de desobediencia. También en estas cosas nosotros, dice, antes, dice, nosotros en estas cosas vivíamos, dice, antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne, de nuestros corazones, de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordias, por su gran amor con el que nos ha amado, dice, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vidamente juntamente con Él, dice, y por su gracia nos salvó, por su gesed. La palabra en el hebreo es gesed, que significa gracia. Dice, habiéndonos resucitado con Él, dice, y nos hizo sentar en el lugar en el cielo, dice, mediante Yahshua mismo, dice, para manifestar en las edades venideras las grandezas de la riqueza de su gracia y la bondad con la cual mostró, dice, para con nosotros mediante Yahshua, dice, porque pues por medio de su gracia que hemos sido nosotros salvos mediante la fe. Es por gracia, su gracia llega hasta ese lugar, su gracia llega hasta ese punto. No es que su gracia sea una licencia para continuar en el pecado, sino que su gracia es que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, y por su gracia, por su misericordia nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él, y es por medio de su sangre que juntamente con Él morimos y juntamente con Él resucitamos, dice la palabra. Pero es por su gracia, o sea, es algo que tú y yo no merecíamos, pero que por su gracia se nos fue dado, se nos fue otorgado. ¿Cuánto lo entendemos? Nadie de nosotros, yo creo que eran merecedores, o mejor dicho, no éramos merecedores, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, dice, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Elohim Padre, y no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Y nadie de nosotros era suficientemente justo, suficientemente bueno para haber sido salvo. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de ¿quién? Don de Elohim creado, dice, es don de Él. No es por nuestras obras, no es por nuestras acciones, no es por ser bueno, tener una buena apariencia, no es por nada de eso, sino dice que es por su gracia. Su gracia llega hasta ese momento. Éramos pecadores, y por su gracia, aunque merecíamos un castigo, y que la paga del pecado era la muerte, dice la palabra que maldito era aquel que no permaneciera guardando todo lo que estaba escrito en este libro de la ley. Por eso Gálatas dice que Él clavó esa acta de decreto sobre ese madero. Cuando Él murió y fue clavado sobre ese madero, toda acta de decretos que era en contra de nuestras vidas y todas esas maldiciones que estaban en contra de nosotros, en ese madero fueron clavadas. Y por su gracia fuimos salvos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros teníamos un trasfondo, o de ustedes, o según sea el caso, teníamos tal vez un trasfondo muy grande? O muchas cosas en nuestro historial que decían, no, ni volviendo a nacer califica. Porque nuestro historial tal vez era muy grande.
Dice, y es por su gracia llega hasta ese momento. No éramos merecedores de su salvación, pero por su gracia Él nos salvó. Pero una vez que hemos sido salvos por medio de la gracia, di conmigo, hay una manera cómo debemos de vivir y cómo debemos de conducirnos en esta vida para que no volvamos a cometer los mismos hechos y las mismas acciones. ¿Cuántos entendemos? Para darnos un camino nuevo, una dirección diferente en nuestro andar, en nuestro caminar. Por eso la palabra teshuvah, que significa retorno, significa de ir por un camino, de ir por una dirección y de tener un retorno completamente al camino por el que andábamos. Antes íbamos en pos de nuestro propio camino, de nuestro propio andar, de nuestro propio caminar, pero llegamos a ese punto, nos arrepentimos, tenemos un teshuvah y ya no camino en mis caminos, sino que ahora venimos a caminar, di conmigo, en los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Venimos a un teshuvah, un retorno. Dice, para manifestar en las edades venideras, dice, la grandeza y la riqueza de su gracia, dice, y por su bondad, la cual mostró para con nosotros, dice, mediante Yahshua, dice, porque es por gracia que hemos sido nosotros salvos, mediante la fe. ¿Por qué somos salvos? Porque tuvimos que poner nuestra confianza y nuestra emuná ¿en quién? En Yeshua. Porque aún dice la palabra, dice que todo el que le confiesa, dice todo aquel que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa, que dice, se confiesa ¿para qué? Para salvación. Venimos a creerlo y es por fe. Lo recibimos como nuestro Adón, como Salvador, como nuestro Adón, como nuestro Salvador. Y en ese momento que le confesamos y le declaramos, porque todo el que confiesa el nombre de Él, dice la palabra, será salvo. Y en ese momento que le confesamos, le declaramos, hemos creído con donde en nuestros corazones. Y lo que hemos creído en nuestros corazones se hace manifiesto en lo que tú y yo exclamamos y en lo que tú y yo decimos. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es muchas maneras. Déjame darte un ejemplo muy simple. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla y dice, ay, es que no lo quise decir, tal vez sí no. Pero en parte estaba ¿dónde? Aquí fue manifiesto que lo que había aquí salió ¿de dónde? De nuestros labios. Por eso aquello que hemos creído como que Él resucitó, que Él levantó entre los muertos y le hemos confesado y hemos creído en nuestros corazones, es una declaración manifiesta de aquello que hemos creído ¿dónde? En nuestros corazones. Y dice la palabra, vamos a continuar. Dice, porque es por gracia que hemos sido salvos mediante la fe. Y dice, y esto no surgió... Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esto no surgió ni de ti ni de mí. Amén. Dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe. Dice, y eso no surgió de ustedes, ni de mí, ni de ti. Dice, sino que es don de quién. De Elohim. Dice, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos creación suya, creados por medio de Elohim, dice, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso significa volver y tener un retorno. Dice, creados por medio de Yeshua, dice, para buenas obras. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo hemos sido creados para buenas obras y para andar en ellas, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si bien la salvación no es por obras, di conmigo, nuestras obras hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos. Vuelvo a repetirlo, si bien la salvación no es por obras, pero las obras que tú y yo hacemos hablan mucho de la salvación que se nos ha sido otorgada y se nos ha sido dado. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si yo digo que he sido salvo, mis obras deben de hacer obras justas y obras buenas. Pero si mi actitud en mi andar, en mis actitudes, yo sigo teniendo las mismas obras injustas y en las mismas obras en las cuales yo me conducía antes de venir a los caminos, hay una incongruencia en lo que está dentro de todo ello. ¿Cuánto lo entendemos? Porque eso habla de un cambio de nuestras vidas y de nuestros corazones. Por eso ya no dice la palabra, dice que en el momento en el que tú y yo somos bautizados juntamente con Él, morimos, pero juntamente con Él resucitamos. En el momento que somos sumergidos en esas aguas, di conmigo, estamos dando muerte al viejo Gustavo, y pon ahí tu nombre. Y damos muerte a esa persona para dar vida a una nueva persona. ¿Nacida en quién?
en Yeshua, cuando vino y delante de ese hombre y le dijo, ¿cómo tú me dices que tengo que hacerlo? Y dice, ¿cómo voy a volver nuevamente al vientre de mi madre? Yeshua no estaba hablando de ese nacimiento, sino estaba hablando de un nacimiento nuevo. ¿Dónde? Aquí adentro. Donde dice la palabra, donde todas las cosas, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 5. Todas las cosas viejas pasaron y todas son, di conmigo, hechas nuevas. El viejo hombre, la vieja persona o el viejo yo queda atrás para dar vida a una nueva persona, para que andemos en buenas obras de las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto lo entendemos? Somos nuevas criaturas, dice, para andar en una novedad de vida. Otras traducciones dicen para andar en novedad de vida, en vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Una vida totalmente diferente y opuesta a la que antes tú y yo vivíamos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos damos gracias al Padre por esa maravillosa salvación que se nos ha sido dada? Porque le hemos conocido, Él ha venido a ser el dueño, el don de nuestras vidas y nuestras vidas han sido cambiadas y transformadas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Dice, porque somos creación suya, creados para buenas obras, desde las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, a causa de esto recuerden que antes eran gentiles. Antes, di conmigo, antes, ya no. Una vez que venimos a los caminos de Él y hemos sido lavados por medio de su sangre, y esa sangre nos ha lavado, nos ha cambiado y nos ha transformado. Como dice la palabra, dice, antes éramos gentiles en cuanto a la carne. Una vez que tú y yo le recibimos y venimos a los caminos de Él, di conmigo, dejamos de ser gentiles para ser un pueblo totalmente diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, antes, dice, a causa de esto, recuerden que antes, esto es pasado. Está hablando en el pasado, ya no en el presente. Antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en carne. Dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto. Fíjate que aquí ya está hablando de quién, de Israel. Antes de venir a la familia de Él, tú y yo pertenecíamos y éramos hijos completamente diferentes, perdidos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra que éramos gentiles. Pero en el momento que tú y yo hemos sido lavados por medio de su sangre, en el momento que Él nos rescató y que Él nos tomó, dice la palabra que en ese momento tú y yo recibimos la adopción de hijos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia ¿de quién? De Elohim. Cuando Él nos adoptó, y lo dije la semana pasada, cuando Él nos tomó, Él nos adoptó, venimos a adoptar una ciudadanía totalmente diferente. Seguimos siendo del lugar, de la residencia donde tú y yo vivimos por todas nuestras edades, lo que tú quieres, por nuestras generaciones. Pero espiritualmente Él nos viene y nos adopta, o físicamente nos adopta, y ahora nos introduce en su familia. ¿Cuál es su familia? Di conmigo, Israel. Nos introduce en esa familia que ahora es Israel, al pueblo que Él tomó de antemano, que le entregó promesas, que le entregó mandamientos cuando llamó a Abraham, y de sus lomos saldría una gran multitud de pueblos y en sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y de nacieron dos hijos, tres, que uno era uno, que después, pero los hijos de la promesa fueron dos, que fueron Isaac y Jacob. Y a esos dos hijos dice que los tomó, y a Jacob se le dio el nombre de Israel. Dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre ahora será llamado ¿quién? Israel. Y al cual Abraham le había dicho que en sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra. Al cual Abraham, cuando lo tomó, fue el primero de cruzar de la tierra de Ur de los caldeos. Fue una persona que cruzó de un lugar a otro. Y esa misma palabra que significa hebreo, en el hebreo significa hebrí, que significa uno que es trasladado, uno que cruza de un lugar a otro. A ese hombre se le dio el nombre de Abraham, padre de multitudes.
donde fue conocido como el primer hombre hebreo ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y de ese hombre hebreo nació la nación ¿de quién? De Israel, por medio de su hijo Jacob. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar, dice. A causa de esto, recuerden que eran antes gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados a circuncisión, versículo 12. Dice, por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías. Dice, y eran extraños a las costumbres del Mesías. Y eran extraños a las costumbres de Israel. Aquí está introduciendo a su pueblo, dice Israel. Ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre ¿de quién? Por la sangre de Yeshua. ¿Por quién tú y yo hemos sido introducidos? ¿O por qué tú y yo hemos sido introducidos en la familia del pueblo de Israel? Por medio de la sangre ¿de quién? De Yeshua. Por medio de su sangre, Él nos dio acceso de ser parte de esa ciudadanía, de ser parte de ese pueblo donde Él prometió, donde Él entregó promesas, mandamientos y entregó ordenanzas para ese pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Por medio de su sangre. Di conmigo, su sangre nos dio acceso a ser parte de su pueblo. Dice, antes eran ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice, pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mesías. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de israelitas, de judíos y no judíos, dice, derribó la pared del obstáculo que se interponía, dice, y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, que ahora venimos a ser nosotros Israel y ya no gentiles. Di conmigo, en ese momento tú y yo venimos a ser parte de Israel y dejamos de ser parte del pueblo gentil. Dice, para crear de los dos pueblos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, reconciliando con Elohim a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz, mediante el madero. Dice, y vino a traer nuevas de paz a ustedes los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice, porque por medio de Él tenemos acceso al Padre unos con otros por un mismo Ruach, por un mismo Espíritu. Dice, por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, que es Israel, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Yeshua misma, dice, y construido, dice, todo el edificio por medio de Él, dice, el cual crece para el templo santo, para Yahweh, dice, porque en Él también son edificados, dice, para morada de Elohim por medio del Ruach HaKodesh. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Vamos a Romanos 11. Versículo 2 dice, Romanos 11 versículo 2 dice, no ha desechado Elohim, versículo 1 dice, digo pues esto, ha desechado Elohim a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? El pueblo judío, dice Israel, dice, de ninguna manera, dice, porque vosotros también, dice, son de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual conoció de antemano. No saben ustedes, dice, lo que dice la Escritura al respecto. A esto vamos a brincar un poquito más adelante, dice, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, dice, ¿cuánto más entonces será su readmisión? Dice, sino para vida de entre los muertos. Dice, pues si las primicias son santas, también lo es la masa, y si la raíz santa, también lo son las ramas. Dice, y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, de lo mejor del olivo que es Israel. No hagas alarde de ello, dice, a causa de las ramas, dice, pero aunque hagas alarde de ello, dice, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Di conmigo, que es Yeshua. Y eso estaba hablando, ¿por qué dice la palabra? Dice que es por medio de fe, por haber puesto nuestra confianza en ¿quién? En el Mesías, en Yeshua, venimos a ser parte, venimos a recibir esa salvación. Y ahora venimos a ser parte de los conciudadanos y miembros de la familia de Israel. Y dice que contra naturaleza, nosotros siendo olivos silvestres,
olivo silvestre, dice, por nuestra fe, por nuestra emuná, hemos sido injertados, ¿dónde? En ese olivo que representa, ¿quién? Israel, donde dice la palabra, dice, sabes bien, dice que no es la raíz, dice, sabe bien que no es la rama quien sustenta la raíz, sino la raíz que lo sustenta, ¿quién? A nosotros. Y lo que acabamos de leer, dice, pero aunque hagas alarde, dice, de ello no eres tú quien sustenta. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti y a todos nosotros. Di conmigo, es Yeshua quien nos sustenta y nos da vida a cada uno de nosotros. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque en el momento en el que tú y yo nos separamos de la raíz, puede estar el árbol, puede tener sus ramas, pero cuando una rama es quitada, esa rama se empieza a secar, deja de funcionar y deja de estar conectado a la fuente de vida, que es Yeshua. Y en el momento en el que tú y yo somos desconectados de Él y somos desprendidos de Él, di conmigo, perdemos nuestra fuerza y nuestra esperanza en esta vida. Pero cuando tú y yo estamos apegados a esa raíz es la que nos da vida, la que nos sustenta y nos da la fuerza para seguir adelante cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Es la raíz, es Yeshua, y ese olivo representa a Israel. Ese olivo en el que tú y yo fuimos, como dice Efesios, donde tú y yo fuimos injertados, que contra naturaleza dice la palabra que nosotros éramos olivos silvestres, y en contranaturaleza fuimos injertados en ese olivo, dice la palabra, no hagas alarde de ello. Dice, porque es la raíz que nos sustenta a todos nosotros, dice. Pero tal vez digas tú las ramas, dice, pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas, dice, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, dice, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero nosotros por haber puesto nuestra confianza, nuestra emuná, ¿en quién? En Yeshua, dice que es por fe que hemos sido salvos, conforme dice la palabra en el libro de Efesios, hemos recibido esa salvación y hemos sido injertados donde, en ese olivo que representa a Israel, y donde quien sustenta ese olivo, di conmigo, es Yeshua. Amén, ¿vamos bien hasta ahí? Dice, pero tal vez digas de las ramas que fueron, dice, cortadas, dice, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas, dice, porque no creyeron, pero tú permaneces, di conmigo, por la fe. Por la fe en Yeshua es que tú y yo permanecemos conectados, di conmigo, a ese olivo. Amén. Dice, no te exaltes en tu mente, sino teme. Y esto es una gran instrucción para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Temer. Dice la palabra, dice, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. Si yo necesito ser sabio, o el principio de la sabiduría es primeramente temerle ¿a quién? A Él. Dice, por lo tanto, dice, no te exaltes en tu mente, sino teme, porque si Elohim no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. O sea, si a ellas tampoco no las perdonó, dice, ¿quién nos hace pensar que a nosotros sí? Dice la misma palabra de Hebreos, dice, porque hay de aquel, dice, porque Él fue el sacrificio perfecto, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que Él fue la sangre, dice que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, y fue el sacrificio, dice, una vez y para siempre, pagando el precio por nuestros pecados, una vez, di conmigo, y para siempre. Una vez fue suficiente para que el Mesías muriera, para que tuviéramos vida juntamente con Él. ¿Cuántos lo entendemos eso? Y yo he conocido el testimonio de muchos de ustedes que sé cómo el Padre los ha cambiado, los ha transformado, los ha renovado desde el comienzo cuando le conocieron o hicieron su compromiso válido delante de Él, etcétera, las circunstancias que haya sido. Pero es en ese momento que nuestras vidas fueron cambiadas, que nuestras vidas fueron transformadas. Y dice, no hagas alarde, dice, y dice la misma palabra en Hebreos. Dice, ¿cuánto más? Dice, Él no tomará por inocente, dice, la sangre, dice, aquel que pisotea la sangre de su Hijo. Porque di conmigo, su sangre es aquello que nos ha dado salvación y que nos ha redimido
y nos ha hecho ser trasladados de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto lo entendemos? Y es por medio de ¿quién? De su sangre que se llevó a cabo. No es por nosotros, es por medio de Él. Por su redención. Dice, si bien ellas fueron cortadas, dice, porque no creyeron, dice, pero tú permaneces por la fe. Dice, no te exaltes en tu mente, sino teme. Dice, porque si Elohim no eximió de culpa a las ramas naturales, dice, tal vez tampoco te exima a ti. Dice, considera pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad por los, dice, para con los que cayeron, pero la bondad contigo. Di conmigo, grande es su bondad y su misericordia para con nuestras vidas. ¿Cuántos hemos creído en Él? Por fe. Dice, considera pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para con los que no, para con los que cayeron. Dice, pero bondad para contigo. Dice, si permaneces en la bondad. Dice, perdón, aquí está, dice, pero la bondad contigo, dice, pero si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás cortado. ¿En qué tenemos que permanecer? Di conmigo, en Él. Dice, pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Elohim, dice, puede volverlos a injertar, dice, pero dice, porque si tú que fuiste cortado del olivo silvestre, que era natural, y que al contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice, ¿cuánto más ellos? Dice, pues serán injertados en el olivo que es natural. Dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Sabes? No es que no creyeran, pero ha venido una ceguera parcial. ¿Para quién? Hasta que haya entrado ¿qué? La totalidad de quién? De los gentiles. Porque aún dice la palabra, dice que ellos no haber creído y el haber puesto su confianza y su fe en el Mesías fue para quién? Para nuestro beneficio. Fue para beneficio nuestro. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la misma palabra y en Romanos está. Bueno, dice aquí versículo 11, rapidito te lo dejo. Romanos 11, versículo 11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? Dice, de ninguna manera, dice, sino que por el tropiezo de ellos, o por la ceguera, como dice la palabra, parcial, ha venido la salvación ¿a quién? A los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Y si el tropiezo de ellos ha sido la riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, dice, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Dice, pero ustedes gentiles hablo. Dice, yo apóstol de los gentiles, dice, honro mi ministerio. Dice que el tropiezo de ellos fue ¿para quién? Para nuestra riqueza, para nuestro beneficio. Porque ha venido ceguera parcial sobre quién, sobre ellos, pero hasta que haya entrado la totalidad de quién, de los gentiles. Y esto vemos que algo más y más se ha estado cumpliendo y muchos han hablado y muchos han profetizado que Israel está regresando, que Israel está retornando. Y dice la palabra, dice el apóstol Pablo, dice, grande es este misterio, como lo leíamos. Dice, para que no sean sabios en su propia opinión, dice que ha venido Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y esto es algo que ha ido sucediendo con el tiempo y más ha venido un retorno y un volver, di conmigo, del pueblo de Israel, del pueblo de Efraín, a los caminos de Yahweh, donde muchos de los cuales nosotros, si bien no era por sangre o por descendencia, si tú le quieres llamar, es por medio de Él, por medio de su fe. Tal vez tú puedes decir, bueno, pastor, ¿qué si yo no tengo sangre hebrea sobre mi vida? Si tú, muchos de los que estamos aquí, tal vez, mucho de lo que pertenece al pueblo de México, por sus descendencias, por sus raíces. México fue un país que fue fundado por hombres judíos, no me recuerdo el nombre de unos, pero el Banco de México fue el nombre
Banco de México fue uno de los que dio la oportunidad para que muchos de los judíos que estaban siendo perseguidos entre muchas otras naciones, entre Alemania, España y muchos otros lugares, se les dio la oportunidad para que vinieran y fundaran, de lo cual mucho de lo que es en Monterrey hay mucha persona judía, mucho de lo que es parte de este pueblo de acá de Estados Unidos, si bien pertenece a parte de ese pueblo que lleva tal vez en su sangre, en su ADN, sangre judía, pero si no muchos de los que permanecen por este otro lado de acá, del norte, permanecen o son descendencia, se piensa o se cree de esta manera, geográficamente, que mucho de lo que pertenece a otro lado pertenece a esa casa perdida o al pueblo perdido de la casa de Israel. Y si bien podríamos decir, bueno, y si no pertenezco, y si en mi sangre yo no llevo sangre hebreo, sangre judía, si me hago un ADN, o puede alguien pensar, y si no llevo en mi sangre ADN, ya no soy parte de su pueblo, y que si no soy parte de esas tribus perdidas, ¿sabes? No importa. Yeshua dijo que vino a buscar a lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero si no es por uno u otro método, dice la palabra, dice que no es judío aquel que lo es en la carne, sino por medio de la fe en ¿quién? En Yeshua. Que no importa si tengamos sangres, rasgos, o seamos parte de ese pueblo que se perdió y se perdió entre las naciones, es por medio de nuestra fe y nuestra confianza, ¿quién? En el Mesías, que tú y yo hemos sido salvos y que ahora por medio de esa salvación Él nos ha introducido y nos ha hecho parte de su familia, de conmigo, que es Israel, donde ahora somos partícipes de sus pactos y de sus promesas, y todo lo que concierne al pueblo de Israel, de conmigo, nos concierne a cada uno de nosotros y es parte de nuestra herencia que nos fue entregada por medio de quién, por medio de Él. Amén. Ahora vamos a retornar a Levítico. Dice, y si aún quieres otra cita más, puedes anotar Gálatas capítulo 3, versículo creo que es 29, 27, dice que si somos del Mesías, simiente de Abraham somos, y recordemos que Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo. La palabra hebreo en hebreo significa, vuelvo a repetirlo, significa ibrí, que significa uno que cruzó el río, y Abraham fue el primero en cruzar del río, que se encontraba en la tierra de Ur de los caldeos y fue llevado al lugar que Yahweh le mostró. Y de ahí nació el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y de ese pueblo de Israel nacieron las 12 tribus que fueron conocidas como las tribus de Israel. Amén. Simplemente para dejarlo entonces, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel todo lo que te hablé, nada más para llegar. ¿Para quién habla esta parte? Di conmigo, para todos nosotros, que hemos venido a creer y hemos puesto nuestra confianza y nuestra emuná en ¿quién? En Yeshua. Y que por medio de esa salvación tú y yo hemos sido salvos para caminar en buenas obras, de las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de los cuales contra naturaleza éramos olivo silvestre y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, y donde ahora es la raíz quien nos sustenta y nos da vida a todos y a cada uno de nosotros que somos parte de la familia de ¿quién? De Israel. Esto nos pertenece a nosotros. Di conmigo, sus fiestas establecidas por el Padre nos pertenecen y son parte de nuestra herencia y de nuestro legado. Que si bien por mucho tiempo y por muchas generaciones se nos fueron quitados y se nos fueron alejados, y aún proféticamente los profetas hablaron, y no me recuerdo la cita, dice, pero ¿qué él haría? Dice la palabra que él haría cesar los días de reposo, de los días de luna nueva, que él haría cesar las festividades de nuestras vidas. Dice la palabra que eso ocurriría, y ciertamente fue algo que sucedió. Que nuestro trasfondo, que nuestros orígenes, desde los años 324 por medio de Constantino, donde vinieron y se promulgaron el concilio de Nicea, el concilio de Trento, y muchas cosas que cambiaron, sucedieron. Mucho de esto se nos fue quitado y se nos fue apartado de ello, donde la misma palabra en el libro de Daniel dice que se levantaría un imperio. Vamos al rapidito al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, luego me dijo, dice, y aquí la cuarta bestia, y será un cuarto reino, dice, sobre toda la tierra, y será mayor que todos los reinos, dice, y devorará toda la tierra, dice, y pisoteará y desmenuzará, dice, los 10 cuernos, dice, ay, ya me brinqué un poquito aquí, y la desmenuzará, dice, y los 10 cuernos, dice, del reino, vamos a brincar un poquito, dice,
El último surgirá después de ellos, dice, y este será el mayor que los primeros, dice, derribará a 3 reyes, dice, proferirá palabras en contra del Altísimo. Esto estaba profetizando Daniel, dice, proferirá palabras en contra del Altísimo, de Yahweh, dice, y a los santos del Altísimo reprimirá, dice, y propondrá, dice, y se propondrá cambiar los tiempos, las leyes, y les serán entregados en su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto es algo que proféticamente estaba. Muchas gracias, hermano Jorge. Perdón, gracias. Dice, proferirá palabras en contra del Altísimo, dice, y a los santos del Altísimo reprimirá, dice, y se propondrá cambiar, subraya esta parte, y esta es una pequeña parte, dice, propondrá cambiar los tiempos, las leyes, y les serán entregado por tiempo y la mitad de tiempos. Número 1, dice que a los santos del Altísimo reprimiría. Sucedió, fueron perseguidos. Se propondría cambiar los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Subraya esa parte, tiempos. La palabra tiempos significa tiempos, pero también la misma palabra en el hebreo, que es la palabra moed, en su significado de la palabra moed, cuando tú miras estaciones o tiempos, se refiere a tiempos, citas, tiempos señalados, específicos como santas convocaciones y festividades. ¿Por quién? Por Yahweh. Dice, se propondría entonces cambiar los tiempos. ¿Qué fue lo que sucedió? Año 324, concilio de Nicea, concilio de Trenton, ¿qué se dijo? Se cambiaron los tiempos designados. ¿Y qué fue algo que se nos dio, que se instituyó? Y hasta el día, por generaciones, y lo hemos traído por mucho tiempo, las festividades no son tuyas, no nos pertenecen. Al contrario, proféticamente, todo lo que está escrito dentro del Antiguo Testamento, tiene su afirmación en el Nuevo Testamento, o es sombra. El Antiguo Testamento es sombra, di conmigo, del Nuevo. Dice la palabra que tú y yo estamos fundamentados, ¿bajo dónde? Leíamos en Efesios. Estamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No puede haber Nuevo Testamento sin primeramente no esté el Antiguo. Porque todo lo que los apóstoles hablaron en el Nuevo Testamento fue de lo que ellos tomaron del Antiguo Testamento. Y no es que sea Antiguo y Nuevo Testamento, sino que la palabra Antiguo Pacto, que es el Tanaj, y luego está lo que es el Nuevo Testamento, es el Brit Hadashah más correctamente, no es nuevo. Porque en nuestra mentalidad, tú y yo hablamos de nuevo, hicimos algo nuevo, lo viejo queda obsoleto y tengo lo nuevo. ¿Sí o no? La mentalidad muchas veces del ser humano, no digo que todos, pero muchos sí. Muchos dicen, ay, si ya tengo esto nuevo, ¿para qué uso lo viejo? Puede haber el joven que dice, es que este pantalón ya está viejo. ¿Por qué? Porque lo compraste hace tal vez 4 años y no lo usaste, y ya compraste uno nuevo, el otro ya está viejo. No, sigue teniendo la etiqueta, está nuevo. ¿Sí o no? Pero nuestra mentalidad es viejo porque ya tiene tiempo. Y nuevo, pues lo que está nuevo es funcional. Y lo que ya está viejo ya es obsoleto. Y no es así. La palabra más correctamente es Brit Hadashah en el hebreo, que significa pacto renovado. ¿Por qué renovado? Que si bien el antiguo pacto tuvo sus debilidades, y no es que haya fallado, sino dice la palabra, Yahweh dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida? No fallaron los mandamientos, no falló el pacto que Yahweh hizo. Lo que falló fue el corazón del hombre, que no tenía un corazón para guardar sus leyes, sus mandamientos. Pero en el momento que él hizo un nuevo pacto por medio de su sangre, sus mandamientos fueron grabadas en nuestras tablas, en nuestros corazones. Jeremías capítulo 31, versículo 33, donde el nuevo pacto, donde Yeshua levantó la copa en esa celebración de Pesaj y dijo, este es el nuevo pacto de ¿quién? De mi sangre. En ese momento se cumplió la palabra de Jeremías, y esos mandamientos vinieron a ser grabados en las tablas de ¿dónde? De nuestros corazones. Y ese pacto no es que falló. Está el nuevo. Dice, si hubo debilidad, tal vez sí.
Pero por medio del nuevo pacto, que es por medio de la sangre de Yeshua que fue derramada, ese pacto, di conmigo, no quiero decir se modificó, pero se fortaleció o fue restaurado, porque es el mismo pacto, pero establecido bajo un mejor pacto, bajo mejores promesas por medio de quién, de Yeshua. Porque el primer sacerdocio tenía fallas. Todo es una sombra de lo tiempo venidero. Existía el sacerdocio. En el libro de Hebreos dice la palabra que ahora el sacerdocio, ¿quién es? De Yeshua. El sacerdocio natural tenía fallas. Todo es una sombra. El antiguo es una sombra de las cosas venideras. La sangre del cordero que sería inmolado, ahora dice Juan Bautista, dice, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó el cordero? Porque ahora Yeshua era ese cordero que iba a ser derramado en ese ceremonial de Pesaj, en ese día de Pesaj, donde esa sangre que sería derramada sería para el perdón de todos nosotros, donde esa sangre sería puesta sobre los dinteles, los marcos de las puertas, y ahora esa sangre de Yeshua fue puesta sobre los dinteles de nuestros corazones, los marcos de nuestros corazones, para que ahora tú y yo no perteneciéramos a ese pueblo ahora, sino que era por medio de esa sangre que fue derramada, el enemigo ya no tuviera dominio sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Pasó el ángel de la muerte y dice que donde quiera que estuviera la señal, la sangre sobre los dinteles de ese cordero que había sido inmolado, que había sido sacrificado, dice que la muerte pasaría de largo sobre ellos. ¿Qué es lo que sucede cuando esa sangre está de Yeshua? Que Juan el Bautista dijo, el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, dice que ahora el poder del enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Es una sombra, de conmigo, de las cosas venideras, de lo presente. Donde ahora tú y yo venimos y pertenecemos y somos parte de esa familia de Elohim, todos nosotros. Y nos dio la autoridad. Dice, ¿qué dice la palabra? Dice, propondría cambiar los tiempos. Sucedió. Las leyes que fueron, ¿cuáles son sus leyes? Sus mandamientos, entre los cuales sus mandamientos, di conmigo, está establecido y está decretado el cuarto mandamiento. Dice, guardarás y santificarás el día de reposo, porque es santo delante de Yahweh tu Elohim, donde dice 6 días trabajarás y el séptimo día será de completo descanso y reposo delante de ¿quién? De Yahweh, porque esta es una señal entre Yahweh y su pueblo, que guardarían el día de reposo entre sus generaciones, de estatuto perpetuo, dice la palabra. ¿Qué es perpetuo? Es eterno. Si es eterno, no tuvo por qué haber sido cambiado, no tuvo por qué haber sido modificado, y donde por alguna extraña razón o un evento resulta que todos nos congregábamos en domingo. Nadie de ustedes se llegó a preguntar ¿por qué nos congregamos en domingo? Yo una vez me llegué a preguntar, y yo creo que era el Padre trayéndomelo, pero yo creo que desobedecí y hasta mucho tiempo después vine a indagar y a buscar y a conocer de ello, pero simplemente quedó como un pensamiento. Dije, ¿por qué? Bueno, pues así es la religión, así es todo y así lo hacemos. Pero ¿por qué sucede? Cambiaron los tiempos, las leyes. Se nos enseñaron que no hay leyes, que no hay mandamientos, sino que ahora vivimos, ¿por qué? Por la gracia. Y que una vez que somos salvos somos, y no importa lo que hagamos, pero ahora somos hijos de Él. No. Pablo dice, por tanto, laborar y trabajar la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor. Porque la salvación que se nos ha sido entregada, di conmigo, es algo tan grande. ¿Cuánto le entendemos eso? Es un regalo que se nos fue entregado, que se nos fue dado. Dice, trataría de los tiempos, las leyes. Dice, y los tiempos, dice, y las leyes y serían entregados en su mano. Todas estas cosas que dice la palabra fueron cambiadas y al día de hoy están comenzando a ser restauradas y restituidas
por el pueblo de ¿quién? De Yahweh, donde ya no solamente hay una curiosidad por saber si somos o no somos parte de su pueblo, donde ya no es esa curiosidad, sino que ahora ha venido la revelación y el entendimiento a mucho de lo que pertenece aún el pueblo evangélico, y muchos otros están regresando y retornando a las raíces hebreas de nuestra fe, de nuestro legado, de aquello que se nos quitó y de lo cual fuimos tú y yo alejados. Y donde dice la palabra, dice que se propondrían de cambiar todos esos. Vamos a Levítico capítulo 23, rapidito. Dice, habló Yahweh a Moisés y dile, habla y los hijos de Israel, dice, las fiestas señaladas que Yahweh, mis fiestas que proclamarán ellos, dice, hable y dile a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh. Número 1, di conmigo, son fiestas de Él. No son del pastor, no son de la iglesia, no son del ministro, no son de ningún pueblo, de ninguna identidad evangélica. Di conmigo, son de Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Nuestro Padre. El cual nuestro espíritu dice, clama y dice, Abba Padre. Dice, mis fiestas, y es Yahweh hablando, dice, que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Trabajarás 6 días y el séptimo día será sábado, día de reposo, y reposarán, será día santo a Yahweh. No harán ninguna obra, es el día de reposo a Yahweh donde quiera que habiten. La primera fiesta, di conmigo, es el día sábado, el día de reposo. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, el sábado debe de ser un tiempo de fiesta y de alegría y de regocijo en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque es día de reposo ¿para quién? Para Yahweh, dice, donde quiera que habiten, dice, por vuestras generaciones, donde quiera que estemos. Es un día separado. Yo no sé, yo he aprendido a verlo de esta manera, o una vez lo vi de esta manera, o así lo veo. Es todos los demás días de una manera, pero el séptimo es un día apartado, consagrado, elevado y puesto aparte sobre los demás días. No es un día ordinario. Di conmigo, 6 días son para nosotros y un día que Yahweh apartó y que Yahweh santificó para tener relación con su pueblo. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Di conmigo, ese es el día que Yahweh tomó y que Yahweh apartó, di conmigo, para todos nosotros. Sabes, es un tiempo donde muchas veces el Padre habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y yo te lo puedo poner de esta manera. El día en el que a veces tomo, no quiere decir que durante la semana no lo haga, pero es un día en el que tomo, en el que Yahweh hable a la vida y a mi corazón, es precisamente el día sábado de mi reunión, del tiempo en el que yo tengo, y decirle, Padre, habla aquí a tu corazón, es un día que tú apartaste para tener comunión con nosotros. Yo quiero que tú hables a mi vida, a mi corazón, que tú me enseñes, que tú me muestres. Y sabes, es Yahweh quien hace y no es el ser humano. Di conmigo, es Él quien hace las cosas y no nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y siempre es dejarle que Él haga su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que Él nos dé dirección en todo lo que tú y yo hagamos. Amén. Vamos a continuar porque sé que el tiempo avanza. Dice, trabajará 6 días, dice, pero reposarán el día santo de Yahweh, dice, no hará ninguna obra, dice. Estas son las fiestas estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamarán ellos en sus tiempos. ¿Cuáles son sus tiempos? Los tiempos designados, establecidos ¿por quién? Por Yahweh. Dice, ¿dónde me quedé? Versículo 5 dice, en el primer mes, dice, el primer mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, es Pascua a Yahweh. La fiesta de Yahweh, los panes en levadura, se celebrará a los 15 de este mes
primero, dice, comerán pan sin levadura durante 7 días. Di conmigo la instrucción. Yo sé que ya todos lo hacen, pero déjame simplemente decirlo otra vez. Yo sé que a algunos les han quedado el matzah muy bueno, pero para los que no, ¿verdad? Lo voy a decir. Di conmigo, la ordenanza no es que no comamos levadura. La ordenanza es que comamos pan sin levadura. Yo no sé, ahorita no sé cómo están los H-E-B, yo no he ido. No sé si hayan tenido matzah como otros años, pero di conmigo, la ordenanza es preparar o el hacer, di conmigo, el matzah, amén. El pan sin levadura. Simplemente le dejo de paso, yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen. Dice, a la tercera Pascua, la fiesta, dice, pan sin levadura, se celebrará por 15 días, dice, por 7 días, dice, comerán pan sin levadura durante 7 días. Se tendrán santa convocación el día primero, no harán ningún tipo de trabajo laboral el Shabbat. Aquí estamos viendo si nos vamos a reunir, si no nos vamos a reunir, ya les estaremos dando las indicaciones. Si nos reunimos será algo rápido, no será tan extenso como otros tiempos por las indicaciones, por las restricciones que ya conocemos o entendemos, que podríamos estar separados, distanciados. Pero dice la palabra, dice, el primer día tendrán santa convocación. Si no llega a ser aquí, di conmigo, sea aquí o no sea aquí, es santa convocación aquí o en nuestras casas. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y ya sea aquí o en nuestras casas, es santa convocación. Si hay la oportunidad, nos reunimos rapidito como sea, realizamos el seder, de la manera que Yahweh nos dé dirección. Y si no hay la oportunidad, lo estaremos haciendo en nuestras casas, en nuestros hogares, ya les estaremos dando las indicaciones. Continúo. Dice, la fiesta de Yahweh, lo dice, tendrán santa convocación el día primero, dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Dice, presentarán durante 7 días ofrenda en sacrificio a Yahweh. El séptimo día, dice, será de santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo laboral. A eso se le conoce como un día, dice, un día santo, o no hacer trabajo laboral, se le conoce en el hebreo como un Shabbatón. Es un Shabbat, no el semanal, pero es un Shabbat que cae dentro de las festividades. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. O sea, si es santa convocación, es considerado como un Shabbat, es considerado como un día de reposo. No se hace ningún tipo de trabajo laboral. Yo lo entiendo y siempre lo he dicho cada año. Para muchos que tenemos la oportunidad, se guarda. Pero para quien no tiene la oportunidad porque trabaja para alguien más o porque tiene una responsabilidad de hacer o entregar un trabajo en el día preciso, etcétera, etcétera, se entiende. Pero para quien se tiene la oportunidad de poderlo guardar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, guardémoslo. Y si no hay la oportunidad porque se tiene, y como lo vuelvo a repetir, se trabaja para alguien más y es siempre la responsabilidad que debemos de tener, ¿dónde lo hacemos? Aquí adentro. Yo siempre lo he dicho, el Shabbat, tal vez yo puedo decir, bueno, es que yo trabajo, pastor. Bueno, yo lo entiendo. Y tal vez yo me he encontrado que gente dice, pues es que yo trabajo y ¿para qué voy a llegar ya a la iglesia? Digo, yo siempre he dicho, no importa que horas llegues, si vas a llegar, aunque sea el amén y a levantar tus manos y a que seamos despedidos, pero que recibas la bendición de Yahweh sobre tu vida, porque has guardado ese día donde, en tu corazón. Que otra muy diferente, no, pues ya no pude y pues ese día tuve toda la oportunidad para echar gasolina en la semana, pero pues el día Shabbat de ese día fue cuando ya no alcanzó la gasolina y eché. O porque ya de plano tuve que comprar algo y porque pues no quise hacer nada y ya compré algo y ya compré y pues bueno, ya fallé el día. No, ¿dónde lo guardamos? Di conmigo, en nuestros corazones. No lo puede guardar como se debía con las especificaciones, todo como Yahweh lo establece, pero guardémoslo ¿dónde? En nuestros corazones. Y yo siempre he dicho, Yahweh te dará la oportunidad delante de tus jefes, de tus empleadores y te dará favor para que un día tú lo puedas guardar como es debido, porque es tu obediencia y tu corazón delante de Yahweh. Siempre lo he dicho, tal vez no tengo la oportunidad, pero a medida de que yo lo guardo, si yo no lo guardo aquí, amado, yo, no que no crea, pero déjame decirte, Yahweh no te dará el favor para que te den el día, porque ese día estarás en otro lugar. Estaremos en todos los lugares, en algún convivio, en una fiesta, baby shower, lotería, etcétera, etcétera, pero menos en la iglesia, porque es un día que tengo libre después de que tantos no tenía los sábados libres. Pero cuando lo guardas aquí, Yahweh conoce tu corazón y te dará la oportunidad de libertad para que tú cumplas con ese día.
para que le ames. Cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel, dice, para que rindas culto a Yahweh, para que le ames, para que le reverencies a Él, para que demos gloria a su nombre. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Dice, y la fiesta de los panes sin levadura, se tendrán santa convocación. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando entren en la tierra que yo les doy, regocijarán la cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de la cosecha, y para que sean aceptos la dedicarán la gavilla ante Yahweh al día siguiente. Y subraya esta parte, que esto es lo que quiere decir, el sacerdote la dedicará, ofrecerán un cordero de un año, sin defectos y en holocausto completo a Yahweh el día que le dediquen la gavilla. Dice, 2 décimas de seac de flor de harina, amasada con aceites, ofrenda de sacrificio a Yahweh con un olor grato. Dice, hasta el día que no comerán, dice, pan, ni grano tostado, dice, ni trigo nuevo desgranado de las espigas, hasta el día que ustedes traigan la ofrenda Elohim, estatuto permanente por sus generaciones, donde quiera que habiten. Dice, a partir del día que ustedes traigan la porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas. Después de ese día, dice, hasta el día después de la 7ª semana, contarán 50 días. Dice, se presentarán ofrenda de cereal, y eso es conocido como la celebración de Shavuot. Y déjame marcar un paréntesis aquí. Muchos, al punto al que quería llegar, muchos el día de ayer, ya tomaron como parte del día de reposo, como día de luna nueva. Como luna nueva. Otros, que siempre el Padre así nos ha dado, y siempre es mejor apegarnos a la dirección que el Padre nos ha dado, conforme el discernimiento, el entendimiento que Yahweh nos ha dado, apeguémonos a ello, ¿verdad? Lo que Yahweh nos ha mostrado. Cuando nosotros empezamos a conocer y empezar a celebrar las fiestas, y así lo aprendimos no solamente por ordenanza nuestra, por decisión nuestra, sino porque muchos otros que estaban por años, y aprendimos a buscar y ver, entendimos que es cuando se es el avistamiento en el pueblo de Israel. La cebada está lo que se le conoce siempre como el día de Adar 1, el día de Adar 2 o el mes, que es cuando se da el tiempo para que la cosecha madure. Una vez que la cosecha madura, la cebada, se da el avistamiento de la luna nueva y se proclama como el primero del mes, el mes de Abid o el mes de Nisan, y desde ese día en adelante se cuentan 14 días para la celebración de Pesaj. Recordemos, si tomemos en cuenta en esto, es muy fácil poder tomar, astronómicamente se puede decir que fue ayer, pero visualmente no fue visto ni en Israel tampoco. Probablemente, como te lo digo, es el día de hoy. Y si tú y yo nos apegamos a lo que Génesis dice, Génesis capítulo 1, tú lo puedes apuntar, Génesis capítulo 1, ¿de dónde está? Versículo 1 del 12 al 13. Dice que Él estableció el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran como luminarias para estaciones. La palabra estaciones en el hebreo significa moed, tiempos designados, citas, festividades señaladas, reunión en asamblea. Eso significa la palabra moed. Cuando Él estableció el sol, la luna, dice para que sirvieran como señales, como estaciones. Di conmigo, son para marcar un tiempo y una época o un tiempo designado. ¿Cuántos entendemos eso? Y si Yahweh lo estableció, dice, y serían, dice, como señales. Cuando hay una señal, si yo pedí una señal es porque yo miré algo, di conmigo, visible. Tuve que ver algo visible o una revelación, entendimiento de ello. O sea, apegándome a ello. Por eso yo te digo, si vemos el avistamiento el día de hoy, que lo más seguro es que sí, porque ya astronómicamente fue el día de ayer, viéndolo el día de hoy, estaríamos hoy proclamando ya ahorita la puesta del sol, o ya ahorita estaríamos entrando, di conmigo, en el mes de Amid, el mes de Nisan. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra, dice que al día después, ¿cuándo estaríamos celebrando Pesaj? Contando desde el día de hoy, de viernes a sábado, es el primer día 14. Dice, y al día siguiente, dice después, dice se presentarán, dice el día después del día de reposo se presentarán y traerán una ofrenda delante de Yahweh. Esa se le conoce como la ofrenda de Bikurim, Mohab Bikurim, la ofrenda de primicias. Ahora, ¿qué sucede? El día después de reposo, ahí es donde puede haber una variante. Porque los que la celebraron o ya tomaron como el primer día desde el día de ayer,
Ellos van a estar entrando desde jueves a viernes. Y el primer día de panes sin levadura estaría entrando del viernes al sábado, si no me equivoco. Y dice, y al día siguiente después del reposo, o sea, al día siguiente, o sea, terminando el día sábado, ellos ya estarían en Bikurim por un día, porque es antes. Pero si nosotros tomamos desde el día de hoy, Bikurim no estaríamos presentándolo hasta el día 28, si no me equivoco, 29, como muchos otros. 27, ¿verdad? Sí, Bikurim. Sí, no, pero si lo tomáramos desde ayer, como muchos lo van a tomar, o como ya lo tomaron, estaríamos celebrándolo hasta el 3, 4, que es de la semana del 27 hasta la siguiente semana, que es el día después de reposo. Recordemos que siempre es del día 15 al día 22, son días de panes sin levadura. Siempre Bikurim va a caer dentro de la festividad del día de panes sin levadura. Por eso cuando en el Deuteronomio capítulo 16 habla, dice que la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Shavuot y la fiesta de tabernáculos, a la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de panes sin levadura va incluido lo que es Pesach y Bikurim, porque es una sola festividad. ¿Por qué? Porque abarca, di conmigo, 7 días, y en esos 7 días está lo que es la celebración de Pesach, con la noche de Erev Pesach, una noche antes de Pesach, Pesach, panes sin levadura, y el día después de reposo, que siempre es Bikurim, que es, muchos lo toman el día después de reposo como el Shabbat de la festividad, o sea, es panes sin levadura, y el día 16 ya automáticamente se empieza el conteo del Omer y después el conteo del Omer. Pero si bíblicamente tú y yo nos apegamos y sabemos que en todo en parte es profético, y ya con esto termino, es más, vamos a ponernos de pie, ya no te voy a demorar más tiempo. Si nos apegamos a ello, recordemos que Yeshua, cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron, Maestro Adón, dice, ¿cuándo será el tiempo y cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Qué les dijo Yeshua? Dice, generación de víboras, dice, porque este pueblo demanda señal, pero la única señal que se le será dada es la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca, ¿dónde? En el centro de la tierra. Y vemos, y si tomamos fechas, por el tiempo no lo hacemos, tal vez más adelante lo hagamos con gráficas y un poco más detenido, pero si tú y yo tomamos en el tiempo en el que Yeshua murió, fue un día miércoles, y si contamos 3 días y 3 noches, ¿cuándo son? Después de terminar el día de reposo, el día sábado, o como podríamos decir ahorita, para empezar el día del sábado a tarde a domingo a tarde. Fue cuando Yeshua resucitó. Pues fue cuando vinieron, dice que era un día de gran solemnidad, y vinieron las mujeres, dice, y no pudieron presentarse porque era un día de gran solemnidad. Gran solemnidad, ¿por qué? Cuando iban a venir a embalsamar el cuerpo de Yeshua, porque era un día de reposo, era un día de Shabbatón, entre la festividad de Pesach, cuando Yeshua murió, y la festividad de panes sin levadura, y eso se le conoce como un Shabbat. Dentro de la festividad era un día solemne, por eso no pudieron venir. Después de eso, dice que vinieron delante del sepulcro y se encontraron al ángel y le dijeron, dice, ¿por qué buscan, dice, al que vive entre los muertos? Hablando de Yeshua. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Terminando después del día de reposo. Por eso, si lo tomamos aún en una manera proféticamente, cuando celebramos el día de Shavuot y de primicias, después del día de semanal, contamos el día que presentamos nuestra ofrenda, nuestra gavilla, delante de ¿quién? Delante de Yeshua, porque la misma palabra dice que Yeshua es la primicia entre los hermanos, y la primicia de entre todos los que murieron, y la primicia de todas las cosas. Yeshua fue el primero. Di conmigo, Yeshua es la primicia. ¿Y cuándo generalmente presentamos nuestra primicia? En ese día que podríamos decir que es profético, que es cuando Yeshua resucitó de entre los muertos para traer la victoria a todos nosotros. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén. Simplemente nada más por dejarlo ahí. Probablemente la siguiente semana estaré dando las indicaciones. No se me ha olvidado, para poder las fechas ya establecidas, pero también para quien tenga la oportunidad, no sé, la playa, no les digo vayamos a la playa, ¿verdad? No sé cómo esté, tampoco no sé, pero si hay la manera en algún lugar que se pueda hacer, si no en la propia casa, como un hecho es hacer tevilá con más calma. Yo doy las indicaciones o hablo un poco más de esto la siguiente semana para poderlo entender, pero como cada año, ¿verdad? Quien tiene la oportunidad de querer hacer tevilá, si lo podemos hacer en un lugar, podríamos hablar, o si no es en nuestro lugar, en nuestra casa.
Simplemente se necesita que el agua corra, fluya, pero di conmigo, todo es una actitud en nuestros corazones de en cierta manera reafirmar nuestro compromiso con ¿quién? Con Yahweh. Y si hemos fallado y si nos hemos desviado, decirle, Padre, perdónanos, y yo reanudo mi compromiso contigo para seguir en una novedad de vida, para que en este tiempo tú cambies y tú transformes mi vida. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Sentí que no iba a terminar, pero yo te dije, es en la dirección, siento que así fue la dirección del Padre, conforme el Padre iba poniendo en el corazón para hablar, para que pudiéramos entenderlo en cierta manera. Por eso si tú miras, bueno, pastor, es que unos celebraron antes, otros van a celebrar después. Yo lo dije el miércoles y lo vuelvo a repetir. Yo no estoy diciendo que ni ellos estén mal, que nosotros estemos mal, porque la multitud haga de una manera. Muchos se están uniendo hoy al pueblo de Israel, al pueblo judío, y están tomando como el pueblo judío hace. Y yo no estoy diciendo que estamos, pero apeguémonos a lo que el Padre nos ha mostrado conforme a la revelación, al entendimiento que hemos recibido de Él, y hasta que Él no lo haga, nos mantenemos igual. Y siempre lo he dicho, en haciendo lo que Él nos muestre, apegándonos a ello, estaremos recibiendo la bendición de conmigo del Padre, porque así nos mostró, porque así nos enseñó. Y no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que alguien está en lo correcto, en lo incorrecto, pero siempre es todo con una actitud de nuestros corazones, apegándonos y guardando lo que Él nos ha pedido y lo que es ordenado. Y a eso me refiero con todo lo que es sus fiestas establecidas de conmigo por Yahweh en su palabra. Amén. Vamos a orar y levantamos nuestras manos ahí donde estamos. Gracias, Padre Yahweh, porque es tu palabra, Padre Yahweh, tu enseñanza. Gracias, Padre Yahweh, por haber hablado, Padre Yahweh, tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, yo te pido que seas tú grabándolo, Padre, en nuestros corazones. Porque no ha salido, Padre, de mí sí, como persona, tu palabra, tu mensaje, sino que ha salido bajo dirección, bajo la dirección tuya, Padre. A tu cuidado, Padre Yahweh, para tu pueblo. Haznos entender y saber que somos parte de ese pueblo de Israel, a ese pueblo que tú entregaste pactos y promesas, que aún, Padre Yahweh, aún en esta hora, cuando muchos que eran parte de tu pueblo y estaban dentro, Padre, de tu pueblo en pacto contigo, por las circunstancias, por los hechos, Padre Yahweh, aún como dice tu palabra en el libro de Amós, que tú zarandearías a la casa de Israel. Padre Yahweh, Dios ha zarandeado, Padre Yahweh, a tu pueblo en esta hora. Y muchos, Padre Yahweh, tal vez lo han dado como cosa perdida el celebrar y guardar parte de tus festividades. Pero que lo que es parte de tu pueblo, aquello que ha caído en ti, Padre Yahweh, aunque tú has zarandeado y aunque tú has movido, podamos permanecer como un solo cuerpo, unidos, Padre Yahweh, juntamente con todo tu pueblo Israel, juntamente con todo tu remanente. Que con mayor fuerza y que con mayor intensidad podamos guardar y celebrar estas fiestas con un mayor entendimiento y con una mayor revelación, Padre Yahweh, de tus fiestas, arraigándola en nuestras vidas, en nuestros corazones, haciéndonos entender que es parte de nuestra herencia, de nuestro legado como tu pueblo. Que las grabes en las tablas de nuestros corazones. Porque todo, Padre Yahweh, es una de las cosas venideras y de los bienes venideros. Que todo lo que hacemos es un ensayo, una preparación para ese gran día, para ese gran evento, donde serán las bodas del Cordero, donde aún dice tu palabra que 5 de ellas, parte de un grupo, Padre Yahweh, se perdió y no guardaron con indicación tu ordenanza, que manteniéramos con aceite, Padre Yahweh, en nuestras lámparas. Que durante este tiempo, Padre Yahweh, podamos llenar nuestras lámparas con suficiente aceite y no permitas que nos distraigamos en medio de este mundo y en la hora en la que vivimos, sino que estemos listos y preparados, que seamos contados parte de tu remanente, parte de tu pueblo. Y donde aquel día llegue, Padre Yahweh, tú encuentres una novia preparada y lista para ti, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.